Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Gloria, muy buenas noches. Bienvenida a nuestro encuentro pues sincrónico del día de hoy. Cordial saludo también a todos aquellos que pues más adelante van a revisar el video. Bueno, pues espero que cada uno de ellos pues también se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy en nuestro encuentro sincrónico eh, quiero más bien socializarles a ustedes pues nuestra tercera actividad, que es el diagrama de clases de nuestro proyecto de software. Recordemos que ya hemos visto dos actividades o dos evidencias antes. Voy a compartirles para que ustedes las tengan en cuenta. Recordemos que ya socializamos lo que es el modelo conceptual y lógico para el proyecto del desarrollo de software. Sí, eso lo miramos ya hace como 2 semanas, 3 semanas, sí, donde se socializó la presentación del proyecto, cómo debe de ir, cuál es en general, pues el entregable para esta evidencia. Sí, recordemos que tiene una introducción, que es una breve reseña del proyecto que ustedes tienen. Está el modelo entidad-relación, que es el modelo lógico. Está el modelo relacional, que es el modelo conceptual, el diccionario de base de datos y las políticas. ¿Sí? Entonces, pues espero que ustedes estén realizando esa evidencia, que estén identificando las entidades. Recordemos que ese proyecto ya lo venimos trabajando en la etapa de análisis, entonces prácticamente ustedes ahí tienen, o sea, en la etapa de análisis uno identifica pues las entidades, entonces ustedes ya las tienen prácticamente identificadas, es simplemente pues llevarlos al modelo lógico, ¿sí? Darle pues sus atributos, hacer la relación con los demás casos de uso y después pasar a lo que es el modelo relacional, aplicando lo que nosotros vimos que fueron las formas, ¿sí? La primera, segunda y la tercera forma para que nos quede pues un modelo pues ya mucho más completo, claro. El diccionario de datos, de base de datos, recordemos que es por cada entidad, ¿sí? Por cada tabla, digámoslo así, que tengamos en nuestro modelo relacional. Con cada uno de ellos, pues vamos a tener nuestro diccionario de base de datos. Y las políticas, pues que son las políticas de acuerdo a la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos y la disponibilidad de los datos, que es muy importante pues que lo tengamos en cuenta porque es lo que va a salvaguardar pues la información que tenemos en nuestra base de datos. ¿Sí? Recordemos que los datos son sensibles, ¿sí? Entonces tenemos que salvaguardarlos muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de políticas. Socializamos también lo que es nuestra segunda evidencia, que es el taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos. Pues este es un taller un poco más sencillo, es más teórico realmente. Yo les decía que importante en este taller que ustedes pues sepan muy bien los conceptos de la programación orientada a objetos, que los tengan claro, porque cuando ustedes ya van a adentrarse en el mundo como tal de programar con el código y todo, entonces van a necesitar todos estos conceptos que son muy importantes tenerlos claros. Ustedes se pueden ayudar de cualquier fuente de información, ustedes pueden consultarlo con la inteligencia artificial, pero es importante que lo que ustedes consulten, pues ustedes lo sepan, digamos, analizar, comprender, ¿verdad? Que ustedes entiendan qué es lo que están copiando, ¿sí? Importante, chicos, esta parte. Y el día de hoy, pues vamos a socializar lo que es el diagrama de clases del proyecto de software. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a iniciar con nuestra tercera evidencia. De verdad espero, chicos, que ustedes estén juiciosos realizando pues las evidencias anteriores. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro diagrama de clases. Entonces, ¿qué es un diagrama de clase? ¿Qué son los diagramas de clase? Pues los diagramas de clase
es un diagrama que muestra cómo se organiza y se estructura un sistema, ¿sí? El diagrama de clase, pues se enfoca más que todo es en la estructura interna del sistema. O sea, muestra cómo está organizado, ¿verdad? En términos de clases, de objetos. Sí, o sea, es muy importante que nosotros este diagrama de clases lo hagamos muy bien, ¿sí? Porque es, digamos, es la base de todo. Sí, es la estructura interna que va a tener nuestro proyecto. Por eso debemos de hacerlo muy bien, entender y comprender, ¿sí? Cada una de los elementos que compone el diagrama de clases. Este diagrama describe cómo se implementará ese sistema, ¿sí? ¿Desde qué punto? Pues desde un punto de vista orientado a objetos, ¿verdad? Porque es lo que nosotros estamos viendo, programación orientada a objetos. Este diagrama de clases también es muy importante durante todo el ciclo, digamos, de vida que tiene el desarrollo de software, porque es la base de absolutamente todo, como les digo, porque es la estructura interna. Sí, es como va a estar conformado nuestro software. Sí, es, digámoslo así, como el piso. O sea, es muy importante que nosotros este diagrama de clase lo hagamos muy bien. Sí, por eso es importante que ustedes también busquen fuentes de información, o sea, adquieran conocimientos también ayudándose, buscando otro material de formación, si de pronto con el que está ahí en el SENA, en Sayuna, pues no les queda muy claro, pues es importante que ustedes también busquen otras fuentes para que les quede muy claro cómo hacer el diagrama de clases. Este diagrama de clases es importante y fundamental para el diseño y la arquitectura de este sistema. Como les digo, es muy importante y es fundamental que este diagrama de clases nos quede muy bien. ¿Listo? ¿Qué nos ayuda este diagrama de clases? A especificar cómo va a quedar nuestra estructura en el sistema. Eso es como el principal, digamos así, como objetivo que tiene el diagrama de clases. Hay una definición aquí y la vamos a leer. Dice, un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Entonces, lo que hace el diagrama de clases principalmente, pues es mirar cuál es la relación que yo tengo entre las clases, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de relación que tiene una clase con otra clase? Sí, me permite identificar ese tipo de relación. ¿Para qué me sirve un diagrama de clases? Pues me sirve para estructurar un sistema, ¿verdad? Para representar lo que son las propiedades, los métodos, las funcionalidades como tal del sistema, para documentarlo, para promover su reutilización. O sea, son todas las ventajas que tiene un diagrama de clases. Dice, los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas. Recordemos que el software tiene unos ciclos, ¿verdad? Que es, digamos, como el análisis, el diseño, la implementación, el mantenimiento, las pruebas, el mantenimiento. Entonces, el diagrama de clases, digamos, está en el proceso de análisis y diseño, ¿verdad? Donde desde esa fase es donde yo voy a poder estructurar mi proyecto. Por eso el diagrama de clases es la base, o sea, es la base principal de mi proyecto, porque yo voy a identificar, porque yo en el diagrama de clases identifico primero las clases, los objetos, los métodos, identifico las relaciones que tiene una clase con otra clase, y eso es importantísimo, saber identificar cuáles son las asociaciones que tienen cada una de ellas. Dice, los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema y los componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y otro. Es lo que yo les digo. El diagrama de clases me permite identificar cuál es la relación que yo voy a tener entre una clase y otra clase.
El objetivo de un diagrama de clase es representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema. El diagrama de clase se construye y se refina durante la fase de análisis y diseño y se toma como referencia en la implementación del sistema. Eso es lo que yo les digo. En este momento nosotros estamos en la fase de diseño porque estamos construyendo todos los diagramas, ¿verdad? Ya estamos haciendo el diagrama lógico, el modelo conceptual. Ahorita estamos mirando cómo vamos a implementar el diagrama de clases y más adelante, y nuestra última evidencia, pues es el diagrama de despliegue. O sea, en este momento nosotros estamos diseñando nuestro sistema, ¿sí? Estamos estructurando nuestro sistema, ¿verdad? Y en esa estructura es muy importante que ustedes primero pues sepan identificar de su proyecto de software cuáles son esas entidades que tiene nuestro proyecto. Y eso es lo que yo les decía la semana pasada, que, que espero que ustedes ya estén haciendo esa tarea, ¿verdad? Que estén identificando cuáles son las entidades de mi proyecto, del que yo tengo, para saber identificar cuáles son los objetos, cuáles son los métodos, cuáles son, digamos, los atributos que va a tener cada clase. Sí, importantísimo eso, chicos. Yo a ustedes les he dicho, lo que no entiendan, lo pueden preguntar, me pueden escribir o lo podemos consultar desde otras fuentes. ¿Listo? Hay tres perspectivas diferentes en las cuales se puede utilizar los diagramas de clases. Y nos dice que puede ser conceptual, que el diagrama de clase representa los conceptos en el dominio del problema que se está estudiando. Nosotros, digamos, las entidades o las clases, pues representan los conceptos, ¿verdad? El concepto, por ejemplo, bueno, una persona. Entonces, eso es un concepto, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa el diagrama de clases en la parte conceptual. En la especificación, el diagrama de clases refleja las interfaces de la clase, pero no su implementación. Solamente como la relación que tiene una clase con otra, pero no cómo se va a implementar. Y en la implementación, pues ya es, digamos, cómo se representan las clases tal cual aparecen en el entorno de implementación. Los elementos que componen un diagrama de clase son, igual esto, recordemos chicos que si ustedes vieron la clase pasada, pues también hablamos de las clases, de los atributos, de los métodos, entonces también es importante que revisemos los videos. Yo les quiero preguntar a Gloria, que están aquí conectados, cómo van con sus evidencias. Buenas noches. Eh, las estoy realizando. Me ha costado mucho por el tema del internet, pero estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Y viéndolos, como no me he podido conectar, entonces viendo las, las conversaciones, ya los videos grabados para poder entender un poco más. Muchas gracias. Ok, ok, eso es importantísimo, que ustedes revisen los videos, que lo miren para que puedan ir desarrollando las actividades. Como les digo, ustedes ya tienen algo en la fase de análisis, ustedes tienen pues el proyecto, ¿verdad? En ese proyecto pues se identificaron muchas cosas, ¿verdad? Se identificaron pues todo lo que son los requisitos funcionales, bueno, todo eso, pero también los casos de uso. De allí ustedes pueden sacar todas las entidades, ¿verdad? Y empezar a trabajar. Mojica Romero, ¿tú cómo vas con las evidencias? Bueno, parece que no está conectado. Está bien. Bueno, entonces, los elementos que compone un diagrama de clase. Pues está la clase,
están los atributos y están los métodos. Entonces, ¿qué es una clase? Dice, es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Un objeto es una instancia de una clase. A través de ella podemos modelar el entorno en estudio, una casa, un auto, una cuenta corriente, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de una clase en UML. El nombre de la clase, pues va a estar en la parte de arriba, ¿verdad? Que puede ser, la clase es muy general, ¿sí? Como lo dice aquí, una casa, un auto, o sea, es algo muy general, que va, como dice allí, encapsula toda la información de un objeto. ¿Qué es un atributo? Los atributos son las características que va a tener esa clase, ¿verdad? Mire que aquí lo identificamos en el medio. Y los métodos, pues son las operaciones de una clase, ¿sí? Cómo va a interactuar con esos datos, ¿sí? Son las operaciones que van a tener esos atributos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, nombre de la clase, atributos y las operaciones o los métodos. Aquí nos describe que el rectángulo superior contiene el nombre de la clase, el de intermedio pues contiene los atributos y el inferior pues contiene lo que son los métodos. Los atributos y las clases tienen características que definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno a lo que llamamos controles de acceso. Pues vamos a ver lo que son los controles de acceso, que son muy importantes que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Y que lo puedan entender muy bien. Entonces, ¿cuáles son los controles de acceso? Dice, el control de acceso o la visibilidad, ¿sí? Pueden llamarse así, control de acceso o visibilidad, define la accesibilidad para los atributos o métodos de la clase. Los atributos y métodos pueden ser privados, protegidos y públicos. ¿Qué significa eso? Cuando es público, quiere decir que otra clase puede acceder a esos datos. Cuando yo lo identifico con un más, que ya vamos a mirar el ejemplo, cuando lo identifico con un más al inicio, digamos, de cuando yo coloco, digamos, los atributos, o yo voy a colocar la clase, o yo voy a colocar el método, cuando yo lo identifico con un más es porque se puede acceder a ellos. Cuando es privado y su representación es un menos, es porque es encapsulado. Recuerde que la semana pasada miramos esos términos. Es encapsulado, quiere decir que no pueden tener acceso a esa información. Dice, bueno, aquí está la definición también. Público. Se define un atributo o método público cuando se quiere que sean vistos o accesibles por todas las clases. Es lo que yo les digo. Cuando otra clase puede acceder a esos datos. Privado. Se define un atributo o método privado cuando se quiere que sean visibles o accesibles únicamente por la misma clase en que están. ¿Sí? Cuando yo los encapsulo y yo no quiero que esa información que esté en esa clase pues sea compartida, sino que simplemente se vea por esa misma clase. Y protegido, pues se define un atributo o método protegido cuando solo se quiere tener acceso a él desde la propia clase que lo define y las que lo heredan, ¿sí? Las clases, lo explicábamos en la anterior clase, se pueden heredar, ¿verdad? Así como, por ejemplo, bueno, digamos, los padres, están los hijos. Los hijos heredan, pongamos un ejemplo. Los padres tienen casas, ¿verdad? Digamos, tienen una casa, tienen una finca. Los hijos, digamos, uno de ellos también tiene, digamos, un carro, tiene una moto. Cuando los padres se mueren, digámoslo así, cuando ellos fallecen, entonces los hijos heredan lo que tienen los papás. Digamos, por ejemplo, la casa, la finca, lo heredaron los hijos, pero los hijos también, eh, aparte de lo que heredan de los padres, también tienen lo propio de ellos, que son la moto y el carro. Entonces, allí hay una herencia, quiere decir que todo lo que tenían los padres
pasaron para los hijos. Eso mismo pasa acá cuando hablamos de herencia. O sea, la clase, digamos, o la superclase, ¿sí? Eh, Tiene unos atributos, tiene unos métodos, y la clase, digamos, la que está abajo, la que le va a heredar, ella también hereda todo lo que tiene la clase de arriba, que se va a llamar superclase, ¿sí? Entonces, hereda que todo lo que es atributos, lo que es métodos, siempre y cuando eh, sea público, porque si yo lo defino como privado, no va a poder hacer una, digamos, como una correcta herencia, ¿sí? Siempre tienen que estar los datos públicos para que pueda haber una herencia de datos. Dice, por ejemplo, se puede representar una clase denominada producto, ¿sí? Como lo tenemos aquí, esto es un ejemplo, que contiene tres atributos, que es el código de tipo entero, el nombre que es de tipo string, cadena de carácter, y el precio que es doble. Y dos métodos que tiene: obtener precio y calcular el total. Entonces, se observa que todos los atributos en esta clase son privados, ¿verdad? ¿Por qué son privados? Porque tiene el signo menos. O sea, ¿qué quiere decir entonces que es privado? Que otra clase no puede acceder a esos atributos, a esos datos de esta clase. Y los métodos son públicos. ¿Por qué? Porque tienen el signo más. Eso significa que otra clase sí puede acceder a los métodos de esta clase. Hay algo también importante, que es la relación entre clases. Las relaciones existentes entre las distintas clases nos indican cómo se comunican los objetos de esas clases entre sí. Cuando nosotros ya identifiquemos nuestras entidades, ¿sí? Con sus atributos, con sus métodos, entre ellas va a haber una relación. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender muy bien qué tipo de relación va a tener nuestras entidades. Por ello, es muy importante que ustedes sepan muy bien, digamos, el análisis de ese proyecto, qué es lo que les están pidiendo, qué es lo que tienen que hacer. O sea, la tienen que tener muy clara para que ustedes puedan avanzar, para que cuando ustedes lleguen al diagrama de clases, ustedes ya la tienen clara, ustedes ya saben cuál es la relación que va a tener, no sé, hablemos de del software que están haciendo de selección de personal, digamos, entre una vacante y una postulación, ¿sí? Entre un candidato y una vacante, digámoslo así. Tienen que identificar muy bien cuál es la relación, porque como les digo, esta es la base de todo. Sí, el diagrama de clases es la estructura del software, es la estructura, es la base. Es muy importante que lo tengamos claro y que sepamos cómo lo vamos a hacer. Dice, existen diferentes tipos de relaciones. Está la asociación, está la dependencia, que es la relación de uso, y está la generalización, que es las relaciones de herencia, lo que yo les explicaba hace un momento. Entonces, ¿qué son las asociaciones? Pues la asociación se conoce como la relación de asociación a las conexiones entre clases. Este tipo de relación se representa gráficamente como una línea que une las dos clases y tiene las siguientes características. Primera característica, el nombre de la asociación. Es obligatorio establecer el nombre de la asociación. Es muy importante. Como les digo, establecer, si yo tengo una vacante y si yo tengo una postulación entre esas dos entidades, hay una relación y tengo que establecer el nombre de esa relación, ¿verdad? Y dependiendo del nombre de la relación, voy a hacer la asociación. Segundo, cada clase tiene asociado un rol, el cual se interpreta como el papel que juega dicha clase en el contexto de la asociación. ¿Cuál es el rol que va a ser el rol del vacante? ¿Cuál es el rol de la postulación? Sí, eso tenemos que tenerlo muy claro. Está la navegabilidad. En las relaciones de asociación se puede establecer si el vínculo es unidireccional
o bidireccional. Unidireccional es si solamente va, digamos, en este caso que vemos aquí, ejemplo de asociación, si solamente va de A o B, o de B a A, o va de A a B y de B a A. Eso quiere decir que es bidireccional. Unidireccional es que solamente va, digamos, de A a B o de B a A. Y bidireccional es que vaya de ambos lados. Ya lo vamos a mirar. Y multiplicidad representa el número de instancias de la clase que pueden ser partícipes en el proceso de asociación con respecto a una instancia. Es lo que nosotros, digamos, mirábamos en la anterior sesión y es, por ejemplo, cuál es esa cardinalidad que va a tener nuestras entidades, ¿verdad? Eso se llama multiplicidad. ¿Sí? ¿Cuál es la relación? Si es de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy presente. En este ejemplo de asociación, que me gusta más este que está acá, les voy a mostrar este de acá porque tiene los verbos. Recordemos que cuando yo le voy a dar un nombre a la asociación, ese nombre debe ser un verbo, debe ser un verbo. No puede ser ni un sustantivo, ni es, no, tiene que ser un verbo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo pues muy claro de un instructor y un aprendiz. Entonces, si aquí miramos, tenemos, digamos, el verbo enseña. Entonces, quiere decir que nuestra flecha, digamos, pues nuestra asociación va desde el instructor al aprendiz, porque un instructor enseña a qué? A varios aprendices, ¿sí? Esa es la lectura que yo le puedo dar. Un instructor enseña a varios aprendices. No lo puedo leer al contrario. Un aprendiz enseña a un instructor. No, no puede ser. Por eso yo les digo, el verbo que ustedes le coloquen a la asociación es muy importante y define cuál va a ser la dirección de la asociación. En este caso, la dirección es de A a B, desde el instructor hasta el aprendiz, ¿verdad? Y la relación es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un solo instructor puede dar clases a varios aprendices. En el siguiente ejemplo, el verbo pues que está aquí es evaluado por. Entonces vemos que el aprendiz o muchos aprendices es evaluado por un solo instructor. Entonces nos damos cuenta que la relación que tenemos aquí es también unidireccional, que va desde dónde, que va desde el aprendiz hasta el instructor, ¿verdad? Entonces la flecha hacia dónde va, desde el aprendiz hacia el instructor. Y el tercer ejemplo, tenemos un verbo que es comparte. Entonces nos dice que el instructor comparte con varios aprendices y varios aprendices comparte con un instructor. Entonces nos damos cuenta que la relación es bidireccional, ¿verdad? Entonces por eso lo representamos con flechas a ambos lados. Esto es muy importante, chicos, que les quede a ustedes muy claro, muy claro. Si ustedes no lo logran entender, y ustedes dicen, no, es que no lo entiendo, es que no entiendo lo que está en el material, es válido buscar otras fuentes, sí, videos en YouTube, sí, porque esto es muy importante porque esto tiene que quedarles muy bien a ustedes, les tiene que quedar muy bien en el diagrama de clases, sí, la asociación tiene que quedar muy bien. Bueno, esto no lo vamos a leer, ustedes ya lo revisan con más a detalle. Vamos a ver lo que es la herencia. La herencia es una de las relaciones más comunes en la práctica del paradigma orientada a objetos. Y como se mencionó en el componente formativo anterior, porque esto ya lo habíamos visto, se puede construir relaciones partiendo desde conceptos, clases, generales a conceptos clases específicos. Entonces, voy desde dónde? Desde una clase muy general, ¿sí? Una clase muy general a clases más específicas, donde los conceptos específicos hacia conceptos generales eh, es como digamos, como lo que va a heredar esa clase específica de la clase, digamos, general. Es un tipo especial de asociación donde se tienen clases principales o superclases y las clases secundarias o las subclases.
Adicionalmente, este tipo de relación tiene un implícito, el nombre es un o es una, y también implícitamente es una relación que vincula a un ejemplar de tipo superclase y un ejemplar de tipo subclase. Miremos aquí este ejemplo. En una relación de herencia, las subclases heredan las características o atributos y los comportamientos de la superclase, es lo que yo les decía. En este caso tenemos una clase o una superclase que se llama vehículo, sí que es muy, pero muy general. Esa clase de vehículo pues tiene unos atributos que es matrícula, marca, modelo y color, que tiene un metadato o bueno, o lo han colocado aquí, tipo string, que es cadena de carácter, y tiene algo aquí muy particular que es un dato privado, ¿verdad? Porque aparece el signo menos. Y tenemos unos métodos, ¿sí? Que es matrícula, marca, modelo, color. eh, tenemos matrícula, marca, modelo, color. El get y el set, si ustedes lo miran aquí, o sea, el get me permite obtener los datos digamos, de la clase, en este caso del vehículo. Y el set me permite cambiar los datos si yo quiero o necesito más bien modificar, digamos, la matrícula, necesito modificar la marca, necesito modificar el modelo, el color. Entonces el set me va a permitir hacer esa ejecución, hacer esa modificación. Entonces, ¿cuáles son las clases que se heredan desde esta superclase? Entonces tenemos la clase vehículo terrestre, vehículo acuático y vehículo aéreo. ¿Verdad? Tengo estas tres subclases heredadas de la superclase. ¿Sí? Que en vehículo terrestre pues tengo lo que es el número de llantas, bueno, cada uno de ellos tiene pues sus respectivos atributos y sus respectivos métodos. Pero esto quiere decir que, digamos, vehículo terrestre también tiene lo que es matrícula, marca, modelo y color. Lo mismo el vehículo acuático, lo mismo el vehículo aéreo. Cada una de estas clases, que es vehículo terrestre, va a tener también otras clases, ¿verdad? En este caso, pues este es un objeto que se llama en una clase que se llama camioneta. Aquí un barco, un helicóptero. Y estas clases también heredan lo que tienen en vehículo terrestre, vehículo acuático, vehículo aéreo. ¿Sí? Entonces, ese es como, digamos, como cómo se maneja una herencia, ¿sí? Entre las clases que van heredando de las superclases los atributos y los métodos. Aquí está la explicación mucho más clara, ¿sí? Para que ustedes pues la puedan leer, ¿sí? Y puedan de pronto comprender muchísimo mejor lo que les estoy diciendo. Herencia múltiple, pues significa que digamos, desde la subclase, pues se pueden heredar muchas otras clases, sí que pueden ser compartidas. En este caso, por ejemplo, vehículo anfibio, vehículo terrestre y vehículo acuático, ¿verdad? Entonces pueden heredar de varias clases. Visibilidad en las relaciones de herencia. Para determinar la visibilidad tanto de los atributos como de los métodos de una clase, se usan los identificadores de acceso, como ya les he explicado, lo que es privado, público o protegido. En el caso de las relaciones de herencia, se debe ser cuidadoso, ya que se puede producir resultados no deseados si no se tienen en cuenta las siguientes reglas. Entonces, importante tener en cuenta estas reglas. Un atributo o método privado en una supertipo es inaccesible en la subclase. Debe ser más, porque si es privado, pues no la va a poder heredar. Un atributo o método público sigue siendo público en la subclase. Un atributo o método protegido sigue siendo protegido en la subclase si hay más niveles de herencia o funciona como privado en otro caso. Agregación.
La agregación es un tipo de relación especial donde se representa que un conjunto de clases conforma un todo, es decir, que existen clases agregadas que representan el todo y se constituyen a partir de un conjunto de clases componentes. Este tipo de relación se representa con una línea que une la clase agregada junto a sus clases componentes. Del lado de la clase agregada tiene un rombo que representa la relación de agregación. ¿Cómo la representamos? Con un rombo. ¿Sí? Cuando ustedes vayan a hacer una agregación entre las clases que ustedes van a identificar dentro de su proyecto, las vamos a representar como con un rombo. Esta relación no tiene nombre explícito, ya que se entiende que hay clases agregadas y clases componentes que la forman, pero sí es necesario establecer la multiplicidad del lado de los componentes, que es la multiplicidad, lo que decíamos, de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos. Aquí tenemos un ejemplo de agregación. Tenemos una clase que se llama computador de escritorio, digamos como la clase general. De esa clase, que es computador de escritorio, pues se derivan varias clases que son el monitor, la torre, el teclado, el ratón, el parlante, ¿sí? Es lo que identifican. Más que todo estamos hablando del hardware. Dentro de la torre, ¿qué tenemos? Lo que es un disco duro, una memoria, un procesador y una tarjeta de video. Entonces, estas clases que yo estoy identificando acá, que es disco duro, memoria, procesador, pues yo las agrego ¿a dónde? A la clase torre, porque son pertenecientes a la clase torre. O sea, yo no las puedo colocar en otro lado, no las puedo colocar en ratón porque no pertenecen a ratón. No las puedo colocar en parlante porque no pertenecen a parlante, ¿verdad? Entonces, ¿pertenecen a quién? A torre. Entonces, todas estas cuatro clases se agregan a esa clase torre. Aquí está la explicación, igual, dice, en la anterior figura se muestra un ejemplo de relación de agregación. Como se puede observar, la clase computador de escritorio se compone de un monitor, una torre, un teclado, un ratón y dos parlantes. A su vez, la clase torre se compone de varios discos duros, varias memorias, un procesador y una tarjeta de video. Los elementos que son componentes en este diagrama pueden ser componentes de otras clases. Además, una instancia de los componentes puede ser reemplazado por otra fácilmente, razón por la cual la relación que tiene con la clase agregada no es tan fuerte y por eso es una agregación. Tenemos la composición. Es un tipo especial de relación de agregación en el que las clases componentes no pueden formar parte de otra relación de agregación, es decir, son exclusivos de la composición establecida. Para diferenciar una relación de composición de una relación de agregación, el rombo se pinta completamente de negro en su interior, como tenemos el ejemplo aquí. Tenemos una clase persona y tenemos una agregación que es la cabeza, el tronco y las extremidades. ¿Cómo lo representamos? Con un rombo de color negro. Y dentro de mi clase que es extremidades, tenemos dos clases que es extremidad inferior y extremidad superior. Dice, en la figura anterior se observa un ejemplo de composición. En este caso, lo que se representa es una relación mucho más fuerte que la agregación, que ya los elementos que componen la clase agregada no pueden formar parte de otra clase. O sea, estos dos no pueden formar parte de otra clase porque son única y exclusivamente, hacen parte de la clase de extremidades. Esto es el material de diagramas de clase. Aquí hay mucho más, ustedes pueden revisar, ¿sí? Digamos, material complementario para que ustedes entren, revisen, lo pueden descargar también para que lo lean, para que se ayuden con otras fuentes de información, para que ustedes puedan ir realizando pues estas actividades. Seguimos, tenemos aquí también nos habla de nuestro componente de lo que son las herramientas CASE, ¿sí? Muy importantes. Para estas herramientas quiero
mostrarles un video que a mí me pareció muy bueno, muy completo, donde explican pues toda la parte de herramientas Case, pues para que ustedes lo tengan presente, lo tengan en cuenta, para que lo puedan entender pues mucho mejor. Tema de la ingeniería del software denominado herramientas Case. Y es que de estar viendo este video, seguramente sabes todo el trabajo, planeación y organización que se requiere para el desarrollo de un software, desde el análisis, modelado y hasta el código. Y todo esto se complica cuando hacemos trabajo colaborativo, pues siempre es un problema reunir las tareas terminadas. Y con todos los avances tecnológicos, ¿no sería lógico que existan herramientas que ayuden a automatizar o a facilitar estos procesos? Imagina crear un sistema de nómina empresarial solo utilizando lápiz y papel para organizarte. Imposible, ¿no crees? Aquí es donde entran en juego las herramientas Case, que seguramente ya has utilizado. Pues bien, CASE es el acrónimo de Computer Aided Software Engineering, o Ingeniería de Software Asistida por Computadora, y se definen como un conjunto de programas y ayudas que dan asistencia a los analistas, ingenieros de software y desarrolladores durante todos los pasos del ciclo de vida del software. Este tipo de herramientas nos pueden ayudar durante todo el proceso del ciclo de vida del software con tareas como diseño, cálculo de costos, implementación de una parte del código con base en el diseño, documentación, etc. La tecnología CASE supone la automatización del desarrollo de software, contribuyendo a mejorar la calidad y la productividad en el desarrollo de sistemas de información a la hora de construir software. Además, proporcionan una gran credibilidad, exactitud y fiabilidad, siendo usadas por cualquier analista, programador, ingeniero de software y cualquier otro especialista en tecnologías de la información que busca un resultado óptimo, eficaz, presentable para cada uno de sus procesos. Entre los beneficios que representa usar herramientas CASE podemos encontrar permitir la aplicación práctica de metodologías estructuradas, las cuales al ser realizadas con una herramienta conseguimos agilizar el trabajo, facilitar la realización de prototipos y el desarrollo conjunto de aplicaciones, simplificar el mantenimiento de los programas, mejorar y estandarizar la documentación, aumentar la portabilidad de las aplicaciones, facilitar la reutilización de componentes de software, permitir un desarrollo y un refinamiento visual de las aplicaciones mediante la utilización de gráficos. Y dentro del vasto mundo de las herramientas Case, nos preguntamos, ¿cómo sé qué funcionalidad tienen? ¿O en qué me baso para buscar una herramienta Case? Para esto, se agrupan en 3 grandes rubros, dependiendo la fase del ciclo de vida para el cual ofrecen asistencia: Upper Case, Middle Case y Lower Case. Las herramientas Upper son las que ayudan en las fases de planificación, análisis de requisitos y estrategia del desarrollo. Para elegir una herramienta en esta fase, esperaríamos que cumpliera con funciones como gestión y personalización de múltiples proyectos, es decir, gestionar distintos proyectos desde una sola interfaz. Sistema flexible de seguimiento de tareas, es decir, que permita manejar de buena forma lo que se conoce como peticiones, que son tareas delegadas a un miembro del equipo. Uso de calendario y diagrama de Gantt. Notificaciones por correo electrónico. Exportación de informes y documentos a distintos formatos. Algunos ejemplos de aplicaciones que cumplen estas características son Redmine, Project y Open Project. Las herramientas Middle son aquellas que facilitan tareas en el diseño y modelado de la aplicación. Para seleccionar estas herramientas, es conveniente utilizar una que permita modelar utilizando UML, que incluye diversos diagramas, como el diagrama de clases, de secuencia, de objetos, entre otros. Adaptar el proceso, pues en las necesidades del cliente pueden ser cambiantes. Elevar el nivel de abstracción, utilizando modelos visuales, frameworks, modelo vista controlador, etc., evitando que el programador vaya de los requisitos al código. Realizar un diseño de una base de datos. Actualmente existen herramientas que lo permiten hacer gráficamente.
Dentro del software que cumple algunas de estas características deseables, entre otros, encontramos Glide.com, Power Design, DB Schema y DataGrid. Por último, tenemos a las herramientas Lowell, que son las que nos van a auxiliar en las etapas finales del desarrollo del software en áreas como la codificación, las pruebas, el control de versiones y documentación. Entre las herramientas de esta categoría se encuentran Framework G, Git, The Test Environment Toolkit, Read the Docs y Swagger. Aunque las herramientas se agrupan por la etapa del ciclo de vida en la que son utilizadas, es conveniente también categorizarlas con base en otros aspectos que permitirán discriminar entre distintas herramientas del mismo grupo. Algunos aspectos para categorizarlas son por su tecnología, es decir, si son locales o en la nube, los recursos que demandan, etc. Por su licencia, que puede ser de pago o de código libre. Las herramientas que están en constante evolución y al ritmo que van, no sería una sorpresa encontrar a mediano y largo plazo otras posibles características como la utilización de tecnología multimedia, la incorporación de técnicas de inteligencia artificial o sistemas de realidad virtual. En conclusión, las herramientas CASE son una parte fundamental de la ingeniería de software, ya que nos permiten una mejor administración y una profesionalización en todas las fases de nuestro proyecto, que debes considerar comenzar a utilizar si aún no lo haces. Hola, hoy vamos a hablar Bueno, entonces, pues espero que con este video les haya quedado un poquito más claro qué son las herramientas CASE, ¿sí? Para qué las utilizamos. Si se dieron cuenta, pues las utilizamos en cada fase de nuestro proyecto software. En cada fase, pues se utilizan herramientas completamente diferentes, ¿sí? Entonces es importante, pues, sí, consultarlas, mirarlas, estudiarlas, ¿sí? Dice, de acuerdo con Pressman, tiempo atrás, la ingeniería del software era principalmente una actividad manual, utilizando las herramientas únicamente en las etapas finales del proceso. Los ingenieros de software en la actualidad hacen notar que necesitan herramientas más variadas, ya que las herramientas manuales no satisfacen las demandas de los sistemas basados en computadoras. O sea, anteriormente no existían herramientas, digamos, en el proceso de análisis, de diseño, ¿sí? Y estas etapas son muy importantes, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un buen diseño, un buen análisis de nuestro software, pues los errores que vayamos que tengamos, digamos, en el desarrollo, pues van a ser menos, ¿verdad? Porque estas herramientas nos van a ayudar a eso, a automatizar cada proceso, sí, cada tarea, pues para precisamente mermar los errores, sí, para que nuestro software o nuestra aplicación pues sea más eficiente. Ese es el objetivo. Dice, las herramientas que son un complemento de la caja de herramientas de un ingeniero, el software que le proporciona la posibilidad de automatizar actividades manuales. Ayudan a asegurar que la calidad sea algo diseñado antes de llegar a construir el producto. CASE. CASE es una sigla que corresponde a las iniciales de Computer Aided Software Engineering y en su traducción al español significa Ingeniería de Software Asistida por Computación. La tecnología CASE corresponde a la ingeniería de software apoyado por computador. Es un conjunto de herramientas de software para automatizar las tareas del desarrollo de software. La idea es facilitar un conjunto integrado de herramientas que enlazan y automatizan las fases del ciclo de vida del software. Según Pressman, los objetivos de la herramienta CASE son: 1. Fortalecer el rendimiento en el desarrollo, digamos, de software. ¿Esto qué me permite a mí? Pues ajustar, digamos, el código, la arquitectura, los componentes que va a tener una aplicación. ¿Para qué? Para que sea un poco más efectiva. Da mayor eficiencia en los productos desarrollados. O sea, la entrega rápida de los productos, la reducción de costos, adaptabilidad de las necesidades del mercado es lo que a mí me va a permitir tener una mayor eficiencia en el producto desarrollado. Disminuir el valor del software nos va a permitir que, pues, cobrar de una manera, pues, equilibrada, ni muy costoso, sí, pero tampoco, pues, que no sepamos nosotros valorar el trabajo que estamos haciendo. Sí, nos va
permitir, digamos, cobrar de una manera muy equilibrada lo que realmente cuesta nuestro software, ¿verdad? Y además, pues estas herramientas lo que nos va a ayudar es eso, ¿verdad? Automatizar cada proceso del ciclo de vida del software y eso pues obviamente va a disminuir su valor, ya no va a ser tan costoso. ¿Por qué? Porque era costoso el software, porque es que sentarse a analizar y diseñar uno en papel y lápiz, pues eso era muy duro. Sí, esto era muy duro porque el análisis y el diseño pues son unas fases muy importantes, ¿sí? Porque pues depende de ello, porque es como la base, ¿sí? Es la base de nuestro proyecto. Sí, son digamos, como los planos de una casa. O sea, si yo no tengo esos planos, esa base pues muy bien estructurada, pues obviamente la aplicación o el software más adelante va a tener muchísimos errores. Automatizar los chequeos de errores. Qué me va a permitir esto? Ahorrar tiempo y recursos, la reducción de errores, obviamente, sí, estandarizarlo, automatizar tareas de desarrollo. Esto implica el uso de herramientas y scripts que me van a permitir realizar tareas repetitivas de forma que automática, con el fin de que, pues de reducir costos, de que sea eficiente, de que sea de buena calidad. Automatizar la generación de documentación. ¿Qué me permite esto? Pues detectar los errores para corregirlos a la menor brevedad posible, ¿verdad? O sea, esto de automatizar la generación de documentación, pues es muy importante, ¿sí? Porque pues la documentación es importante porque es la base, ¿sí? Que yo estoy haciendo de mi software, si los documentos, lo que se va a generar, entonces, si los genero automáticamente ya utilizando una herramienta, pues va a ser de mucha, o sea, va a ser un documento donde casi ya no va a tener tantos errores y me va a ayudar mucho en todo este proceso del desarrollo del software. Hacer un software portable, pues significa de que el software portable, pues yo lo puedo llevar a varias partes, sí, que yo lo puedo instalar, digamos, de manera, digamos, que pueda ejecutarse desde una USB o desde un disco duro portable, ¿verdad? Sin necesidad de que yo pueda instalar aplicaciones complejas para que me pueda funcionar. Sí, entonces la idea de que sea portable es eso, que sea de fácil instalación, de fácil acceso, que pueda instalarse pues en diferentes sistemas operativos, ¿sí? Que sea muy cómodo para el usuario. Administrar, administrar el proyecto. Pues administrar el proyecto pues implica, o aquí hace énfasis, digámoslo así, en todas las etapas de nuestro proyecto, que es la planificación, la organización, el seguimiento, el control de todos, ¿verdad? De todos los aspectos que puede tener un proyecto desde que inicia hasta que yo lo pueda entregar, ¿sí? Que sea pues esa automatización de todos esos procesos y que pues la entrega del producto realmente sea de satisfacción para el usuario. Ingeniería inversa es muy importante, pues es analizar y comprender, digamos, un software que ya existe, ¿sí? Para, digamos, determinar cómo está, digamos, conformado, qué código tiene, yo poder extraer la información y poderla mejorar, poderla potencializar. O sea, es trabajar sobre un software que ya está hecho. Esos son, pues, como los principales objetivos, según Pressman, ¿sí? De las herramientas CASE. Bueno, aquí está lo que es la clasificación, que eso lo miramos pues en el video. Aquí están las diferentes herramientas que yo puedo utilizar en cada ciclo de software. Aquí hay unos enlaces, si ustedes quieren profundizar acerca de las herramientas CASE, pues para que entren, lo miren, lo revisen, ¿sí? Y puedan ustedes pues profundizar en sus conocimientos. Esa es una herramienta de diagrama de clases, se llama StarOML. Si ustedes quieren trabajar con esta herramienta, pues muy buena también, es gratuita. Aquí en este video les muestran cómo descargarla, cómo instalarla, cómo manejarla,
Si de pronto pues quieren profundizar, pues ya pueden buscar otras fuentes de información, lo pueden buscar en YouTube, cómo manejar StarUML, es una herramienta muy útil, muy buena realmente, la pueden utilizar. Nosotros hemos venido manejando Drive también es muy buena, pero obviamente StarOML es mucho mejor. Podemos diseñar mejor allí nuestros diagramas de clases. También quería recomendarles que ustedes puedan ir mirando. Nosotros vamos a trabajar con MySQL Workbench, ¿sí? Para que ustedes puedan irla mirando, puedan descargarla. Vamos a trabajar con un servidor que se llama SAMP también. Esta información la encuentran en el primer material que se llama Conceptos Generales de Bases de Datos para que ustedes vayan revisando, lo vayan instalando. En Workbench, en MySQL Workbench también se pueden hacer los diagramas de clase. Bueno, eso lo miraremos un poco más adelante, cómo lo podemos también, cómo lo podemos hacer también en Workbench. Entonces, por lo pronto, pues yo sí les pido que vayan mirando este tema, vayan descargando pues el gestor que es MySQL Workbench y el servidor que vamos a trabajar se llama SAMP. ¿Sí, SAMP? ¿Por qué? Porque SAMP me sirve para todos los sistemas operativos, ¿sí? Para Windows, para Linux, para, para Mac. Entonces, en todos ustedes pueden trabajar con SAMP. Entonces, no hay problema. Aquí también les explican a ustedes cómo instalar. Aquí les explican cómo instalar el servidor, cómo instalar Exam, cómo instalar aquí en este video, cómo instalar Workbench, MySQL Workbench. Aquí también les da un ejemplo de cómo diseñar una base de datos en Workbench también, pues para que la también vayan mirando. Aquí hay otro, digamos, otro video donde está el diseño de una base de datos con MySQL. Sí, que es la relación de uno a muchos. Aquí está la relación de uno a uno. Entonces es importante que revisemos los videos, sí, los miremos para que vayamos también familiarizándonos con estas herramientas, pues las personas que de pronto pues aún no las conocen. De pronto puede haber alguien que sí, pero pues para los que no, para que lo vayamos mirando. Bueno, eso es nuestra, digamos, nuestra clase o nuestro encuentro del día de hoy, socializarles el diagrama de clases, ¿sí? Esta es nuestra guía de aprendizaje, ¿sí? Entonces, nuestra guía de aprendizaje, pues aquí tenemos la evidencia, diagrama de clases del proyecto de software, que nos dice nuestra guía. El diagrama de clases es el tipo de diagrama más útil en UML, ya que traza claramente la estructura de un sistema concreto a modelar. Para esta evidencia elaboramos un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientada a objetos. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Pues todo lo que nosotros hemos mirado de la programación orientada a objetos, ¿verdad? La asociación, la herencia, bueno, esos términos y que es muy importante a la hora de construir nuestro diagrama de clases. ¿Qué vamos a tener en cuenta para esta actividad? Estudiar el componente formativo, el que les acabé de demostrar, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, pues también ustedes, como les digo, pueden consultar con otras fuentes distintas para que les quede más claro de cómo modelar, cómo diseñar el diagrama de clases. El diagrama de clases del proyecto de software de ustedes, aplicar buenas prácticas de diseño orientado a objetos, utilizar una herramienta TIC para hacer el diagrama, ¿sí? Pueden utilizar StarUML, ¿sí? Pues es una herramienta muy buena. También pueden utilizar Drivebot, que también pues también se puede hacer un diagrama de clases allí, ¿sí? También se puede hacer. Se deben seguir las normas básicas de presentación. Recordemos que tiene una presentación, ¿sí? Y tiene una introducción y tiene unas conclusiones. Sí, importante que tengamos en cuenta. Y obviamente, pues nuestro trabajo principal, pues que es el diagrama de clases. Todo esto
del diagrama de clases, de lo que vamos a hacer del diagrama lógico, del modelo conceptual. Todo esto lo vamos a hacer a nivel general de nuestro proyecto, ¿verdad? Todo, o sea, vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer solamente por módulos, vamos a graficar absolutamente todo nuestro proyecto, todo el proyecto. Para la implementación ya no se va a hacer de todo el proyecto, ya solamente vamos a hacerlo de un solo módulo, ¿sí? Para que no se me vayan a asustar. Pero sí al momento, pues, digamos, de diagramarlo, pues es importantísimo, pues, tener el diagrama, obviamente, de todo el proyecto, ¿verdad? No solamente puedo tener el diagrama de un solo módulo, no, tengo que tenerlo de todo el proyecto porque yo tengo que mirar cómo es la conexión de todos los módulos, ¿sí? Entonces, si de pronto tienen esa duda o han tenido esa inquietud, ¿sí? De si lo hacen por solamente el módulo o si lo hacen toda, digamos, pues todos los módulos. Entonces, aquí lo vamos a hacer absolutamente todos los módulos, ¿sí? Pero al momento ya de implementarlo, pues ya lo vamos a hacer solamente un solo módulo. Producto integral, pues el diagrama de clases, el formato PDF, extensión libre. Y para enviarlo, pues ustedes ya saben cómo enviarlo, pues entran a Sayuna y allí pues envían su trabajo. Entonces, pues esta es nuestra actividad de esta noche, el diagrama de clases. Pues yo espero, chicos, que realmente estén trabajando en las evidencias, ¿sí? Recordemos que solamente vamos hasta el 7 de septiembre, ¿verdad? Solamente vamos hasta el 7 de septiembre. Entonces, no nos dejemos coger la tarde, sentémonos, organicemos, ¿sí? Se vale ustedes preguntar también, digamos, o sea, ahorita todos nos ayudamos siempre con lo que es la inteligencia artificial. Si ustedes tienen una duda, pues ustedes lo pueden hacer. Tienen que saber simplemente formular el prompt, ¿sí? Y ustedes lo pueden hacer y lo pueden preguntar, ¿sí? Para hacer los diagramas, para hacer pues todo lo que están en las evidencias. Sí, solamente es saberlo hacer, pero que ustedes lo puedan entender, ¿sí? Me gustaría más adelante, y eso sí lo quiero hacer con ustedes, me gustaría sentarme o reunirme, digamos, por grupos, ¿sí? Digamos, un lunes o un martes nos reunimos digamos, como por espacios de 20 minutos, más o menos, y nos reunimos por grupo. ¿Para qué? Para que ustedes me puedan, digamos, sustentar el trabajo, ¿sí? O me puedan explicar más bien qué es lo que están haciendo, porque eso me parece muy importante, ¿sí? Que es que esto es la base del proyecto. Entonces, yo necesito que les quede muy claro y que lo que están haciendo a ustedes le quede muy claro, que realmente sepan qué es lo que están haciendo. Entonces, por eso me gustaría reunirme, así sea, como les digo, 15, 20 minutos con cada uno y ustedes me puedan explicar. Aquí le envié, digamos, por ejemplo, me enviaron la primera actividad, sí, donde está el modelo lógico, el modelo conceptual, pero pues que me lo sepan explicar. Mire, profe, yo hice esto, lo conecté, o sea, eso es. Sí, de esa manera yo me doy cuenta que ustedes realmente están aprendiendo y están haciendo como tal la evidencia, sí, la actividad. Entonces, ese ejercicio lo quiero hacer más adelante con ustedes, sí, para que, no sé cómo lo voy a hacer, voy a mirar cómo lo voy a programar para que nos cuadremos muy bien y cada uno pueda tener un espacio, ¿sí? Para que pueda sustentar el trabajo o así sea, para que me digan, no, ayúdeme o explíqueme, es que de pronto me embolate aquí, tengo las entidades, pero realmente tengo como inquietud en la relación de esta entidad con esta entidad, no sé si es de uno a muchos o será de muchos a muchos, o sí, pero es importante que al menos ustedes tengan la inquietud, sí, que ustedes lo hagan realmente, que ustedes entiendan qué es lo que van a hacer, porque esto, digamos, les digo yo, esta es la base de todo, sí, y más adelante, sí, en la etapa, digamos, ya productiva, incluso en la etapa, sí, en la etapa productiva, pues es lo que ustedes van a entregar, es el entregable, digámoslo así, es la tesis de ustedes, sí, es el producto final. Entonces, tiene que quedar muy claro desde ahora, sí, las bases tienen que quedar muy bien, sí, en ustedes muy bien, y por eso yo les digo, lo que no entienden, lo que no logren entender, pues no se queden solamente con la explicación que yo les pueda dar, que hasta de pronto ni entenderán, o en el material de formación, pero sí se pueden apoyar de otras fuentes para que ustedes puedan entender. Recuerden que
Esta formación, la formación virtual es autónoma, ¿sí? Lo que nosotros damos realmente es muy corto, pero el aprendizaje es de ustedes, ¿sí? Ustedes son los que determinan qué tanto quieren aprender, ¿verdad? ¿Qué tanto quieren aprender? Entonces, si ustedes dicen, no, es que yo quiero realmente aprender cómo se maneja esto, pues entonces me intereso y busco en otras fuentes y amplío mis conocimientos. Sí, eso es lo importante, chicos, que ustedes se ayuden, sí, porque eso es autónomo, eso es de ustedes. El éxito depende de ustedes, del esfuerzo, de la disciplina, del empeño que ustedes le coloquen a realizar este trabajo. Esta fase es muy importante, esto que estamos realizando ahorita, que son los diagramas. Son muy importantes y tienen que quedar muy bien. Por eso yo les digo, chicos, empiecen a hacerlas. ¿Para qué? Para que no me las presenten al final. Sí, al final, no, es que hoy 7, se me vence a mí el 7 y entonces el 7 las estoy presentando a las 11 de la noche. Yo pienso que no es lo correcto, ¿verdad? Se puede, sí, claro, se puede, pero no es lo correcto. Sí, lo importante es que al menos lo presentemos unos 3 días antes. ¿Para qué? Para que yo lo pueda revisar, para que yo pueda mirar donde pronto puede haber algún error o puede haber, sí, donde yo los pueda retroalimentar. Pero si me los presentan así en el último día, pues a veces es difícil porque lo ponen a correr a uno. Entonces no puede tener como nosotros esa facilidad o ese tiempo para nosotros poder calificar y que el proyecto realmente quede bien. Entonces, bueno, pues yo los invito realmente para que empecemos a trabajar y si ya han empezado, pues los felicito. Y aquellos que ya me han enviado, porque yo ya he visto que me han enviado el taller. Sí, al menos el taller es fácil, chicos. Eso es una actividad pues que no es tan compleja, es más teórica realmente. Entonces, ya me han enviado esa actividad y bueno, para aquellos que ya lo han hecho, los felicito y para aquellos que hayan empezado también los felicito y bueno, yo los motivo para que continúen, para que le pongan empeño a este técnico que realmente es muy bueno, muchachos. Ese técnico es muy bueno, créanme que van a tener ustedes unas muy buenas bases en este técnico. Y entonces, pues nada, los animo para que sigamos adelante y continuemos con nuestras evidencias. Bueno, chicos, entonces, pues ya nos vemos, Dios mediante, en nuestra próxima, en nuestro próximo encuentro sincrónico, que pues ya viene siendo, Dios mediante, el próximo miércoles, donde ya vamos a trabajar y a tratar lo que es la última actividad que tenemos, que es el diagrama de despliegue. Bueno, muchachos, entonces espero que tengan una excelente noche. Muchas gracias, profe. A usted, Juan, muchísimas gracias. Adiós. Buena noche. Buenas noches.